Bueno, acá ya tenemos nuestro diseño listo, tenemos el archivo y tenemos la carpeta donde tenemos nuestras fotos. Vamos a crear el archivo de datos donde vamos a poner la información para hacer la fusión. Entonces primero pues creamos el campo nombres y uno para las fotos. En este caso, para hacerlo más rápido, ya teníamos los nombres escritos, entonces simplemente es pegarlos y ya. Ahora, para obtener la información de las fotos, vamos a darle en datos, obtener datos de una carpeta, que es donde tenemos guardadas nuestras fotos, las seleccionamos y le damos a abrir. Nos va a aparecer una ventana donde nos va a permitir seleccionar la información que vamos a usar, que vamos a necesitar. En este caso solamente vamos a necesitar los nombres del archivo con su extensión y la ruta del archivo. Entonces borramos lo demás para que se entienda más fácil cuando lo vayamos a hacer. Ahí está el nombre del archivo con extensión, muy importante, y la ruta. Entonces nos crea esta nueva hoja dentro de nuestro archivo de Excel. Ahí vamos a usar la función concatenar para combinar tanto la ruta con el nombre del archivo. Y esto nos dará como resultado la ruta completa de cada foto. Lo que hacemos es arrastrar para obtener los de los demás y esto lo vamos a copiar en el campo de fotos que habíamos creado previamente. Solamente pegamos los valores para que no nos saque valores relativos y dejamos ya la información completamente organizada, lo que haga falta por corregir, y tenemos que eliminar la hoja que se llama fotos en este caso y la eliminamos para que quede solo una hoja en este archivo y lo vamos a guardar como en la carpeta donde nosotros deseemos, pero generalmente por organización uno lo hace en la misma carpeta, que se llame y que sea tipo CSV delimitado por comas, con el nombre que ustedes deseen, y queda nuestro archivo de datos ya listo para la fusión. Ahora vamos a Corel, vamos a realizar la fusión de impresión. Entonces, fusión de impresión, vamos a crear una y le vamos a importar nuestra fuente de datos, en este caso el archivo que acabamos de crear. Este se llama datos. Y la codificación es dependiendo del idioma. En este caso, como es en español, para que salgan bien los acentos, escogemos latino. Y como pueden ver, funcionan bien las tildes y están los dos campos que creamos. Ahora nos sale la ventana del asistente de fusión de impresión. Vamos a crear el campo para nombres y como en este caso vamos a usar un Power Clip para las fotos, entonces entramos al Power Clip, seleccionamos imagen, seleccionamos el campo fotos e imagen de marcador. Esto para decirle al programa dónde debe empezar a buscar las fotos, y ahí está nuestra imagen previa de la primera foto y si la acomodamos como nosotros necesitemos. Este ejemplo sirve para diplomas, para carnets, para un montón de tipos de trabajo. Luego vamos a crear el documento fusionado y esperamos hasta que Corel pues nos entregue el archivo ya combinado, fusionado, donde aparezcan los nombres y las fotos que habíamos puesto en el archivo de datos. Generalmente esto se demora dependiendo pues de lo pesado del diseño y de la velocidad de nuestro computador. Como les decía, esto se puede aplicar tanto para diplomas, para carnetización, para una infinidad de archivos, de trabajos donde necesitamos fotos. Bueno, listo, ya nos salió el resultado. Como puedes ver, nos genera los nombres y las fotos de y las 26 páginas que hemos ingresado en el archivo, y al ir cambiando, va cambiando la foto y va cambiando el nombre correspondiente. Obviamente hay que hacer unos ajustes finales, pero pues en general ya está listo el archivo.